interesante poner ahí, acuñar un concepto de Ravi Zacarías, que decía que la fe es algo que yo no puedo creer si no lo puedo entender, porque tenemos por lo general a definir la fe como lo que se espera y lo que no se ve, pero de todas formas eso que yo espero y que no veo tiene que tener algún fundamento en la razón y en el conocimiento. Y además de esto, eh, Pedro en una de sus cartas anima a las personas a tener argumentos para cualquiera que demande de su fe algún tipo de respuesta. Entonces dice Pedro que estemos preparados, ya se lo exhorta a los creyentes para que tengan la forma de defender la fe para quien demande conocimiento, quien demande razón de su esperanza, dice él. Entonces demanda razón, por lo tanto nuestra esperanza tiene una razón de ser y una razón de explicable y que implica ese tipo de defensa que incluye el razonamiento. Además, también, por ejemplo, lo que tú hablas un poco de la pelea, el mismo Judas dice que contendamos, llama a los creyentes a contender ardientemente por la fe, pero esa contención no debe ser bélica, sino que debe ser con batalla de argumentos, aún a veces se pone un poco caliente la situación, pero de todas formas siempre basado en la razón, en la demostración, En el en la, respeto. y en el respeto, exacto, de que altura. Me gusta mucho algo y es la fe, ¿listo? Porque la fe no escapa a ningún ser humano. Ni por más ateo que nos creamos, la fe va a escapar al ser humano. ¿Y en qué sentido la fe no escapa al ser humano? El ser humano está en constante creer. Tiene esperanza en la ciencia, tiene esperanza de que lo que ha recibido como cultura, como bagaje, pensamiento, es cierto. Nosotros por fe creemos que 2 más 2 es 4. Eso es una fe porque no lo hemos comprobado, ¿cierto? El hecho de nosotros atribuirle un número a la realidad, a los objetos, no quiere decir que en realidad existan los números. Esto quiere decir que nosotros lo creemos por fe, ¿cierto? Creemos por fe también que en algún momento las medicinas que se toman nos van a mejorar. Todo está basado en la fe. Creemos incluso que mañana vamos a amanecer y tenemos planes de que en 2, 3 años vamos a hacer tal cosa, porque todo se mueve bajo la fe. Y entonces aquí el ser humano tiene una fe puesta en dos elementos. Uno que es una persona que es Dios y otro que es el conocimiento en sí mismo. Es decir, que yo puedo tener fe, pero esa fe está mal enfocada. O está enfocada en Dios o está enfocada en el propio ser humano, que es una fe muy humanista, una fe en el cual se centra que el hombre va a ser un superhombre, como lo decía Nietzsche, y en él se va a depositar la fe. Y no se deposita la fe en el ser superior. Entonces, somos seres de fe. Fuimos creados Ajá. para proyectar nuestra fe. Así es. Sí, todos somos seres de fe. La diferencia entre nosotros es cuál es nuestro objeto de la fe, ¿no? Puede ser en algunos casos Dios, puede ser las ramas del conocimiento, de la misma ciencia, puede ser nuestro propio conocimiento, puede ser otra cosa, pero siempre tendemos a confiar en algo. Uh -huh. Sí, entonces es aquí donde nosotros vamos a empezar a hablar sobre Dios, porque si nos hemos dado cuenta desde el principio de nuestra charla, hemos tocado o está muy centrado en quién es Dios. Y hoy vamos nosotros a defender la idea de Dios a partir de postulados y argumentos, ¿no? ¿Qué es lo más importante ahí? No es solamente defender el creer que hay un Dios y ya, sino también el defender que hay un Dios a través de lo empírico, a través de lo que existe, a través de la razón. Mucha gente dice es que Dios es irracional pensarlo. No, no es irracional, es suprarracional. ¿Cómo así suprarracional? Va por encima de la misma razón, ¿cierto? Entonces, el simple hecho de pensarlo nos limita a nosotros porque en nuestras palabras y nuestro lenguaje no harían justicia de quién es Dios, pero al menos con estas limitaciones podemos dar una pequeña pizquita. Y eso es mucho lo que el ser humano ha construido en miles de años de humanidad, ha construido sobre el concepto de Dios. Es muy poquito a verdaderamente conocer quién es Dios, ¿cierto? Entonces, no estamos hablando de algo irracional, sino que estamos hablando de algo suprarracional, algo que supera
la mente, algo que supera el espacio, el tiempo y la materia. Por tanto, no es fácil poder definirlo en estos minuticos, sino que es algo que vamos a tratar de definirlo, y tampoco va a ser fácil dar una respuesta negativa a quién es Dios, ¿no? Porque el simple hecho de pensarlo ya nos otorga como una pista sobre quién es Dios y existe Dios, ¿no? El hecho de negarlo nos da a nosotros el atributo de decir, mire, con solo mentarlo, con solo pensarlo, puede existir. Es cierto. Y no, sí, tienes toda la razón. Y también es pensar que, bueno, habría dos opciones. O Dios existe y se da a conocer al ser humano, o el ser humano, como dicen algunos, se inventa la idea de Dios para llenar un vacío, entonces crea un Dios a su propia imagen. Serían como dos opciones que están muy latentes hoy y cada una tiene su propia argumentación, pero pues es una buena pregunta, ¿no? ¿O Dios realmente existe y se ha querido dar a conocer al ser humano, o el ser humano es quien al final inventa y crea a Dios a su imagen y semejanza? Ok, entonces vamos a desarrollar esa primera premisa. ¿Dios existe o Dios no existe, cierto? Entonces, para eso mismo existen tres cosmovisiones. La primera es el teísmo, no deísmo, sino teísmo, que va a argumentar a favor o va a afirmar que la existencia de Dios. Dios existe. Por otro lado está su antítesis, que va a ser el ateísmo, que de hecho ateos significa sin Dios, va a negar la existencia de Dios, pero ojo, aquí hay epistemológicamente hay un error, porque la negación de algo, se tiene que hacer la negación de algo que existe. Si no se niega algo que existe, pues no podríamos hablar de ese algo. Si no existiera, no se podría ni negar ni afirmar. Por lo tanto, el hecho de decir ateos quiere decir que soy escéptico de ese concepto, de ese Dios, o que número uno, me considero a mí como propio Dios, o quiero lavarme las manos y decir, ¿sabes qué? Dios está en su lugar, yo estoy en el mío y vamos a dejarlo así, ¿cierto? Porque hay un error de razonamiento allí. El hecho de negarlo ya nos da la posición de afirmarlo. Y en el intermedio está el agnóstico. El agnóstico es aquel, dice, agnosis significa sin conocimiento, es decir, este ni afirma ni va a negar, ¿cierto? Este simplemente va a decir, si Dios existe o no existe, pues no es problema mío. Yo soy escéptico de eso, pero no está cerrado a ninguna posibilidad. Está abierto tanto para lo uno como para lo otro. Sí, sí, el agnóstico dice, si es que existe un Dios, yo no puedo llegar a conocerlo, porque no, por lo menos me parece una posición muy honesta en el sentido de que no descarta la idea, no la acepta, pero tampoco la descarta, simplemente dice, si existiera un Dios, no tendría yo la capacidad de llegar a conocerlo porque se escaparía, como tú decías, a lo que el ser humano puede conocer, ¿sí? Entonces, sí, es otra de las opciones en cuanto a Dios. Y ahí me parece algo, y es que él dice, si no conozco a Dios, perdón, no puedo llegar a conocerlo a Dios, ¿cierto? Pero si lo llegase a conocer, no lo podría comunicar a los demás. Allí hay una corriente filosófica judía que es la Kabbalah, ¿cierto? La Kabbalah judía, sé que tienes conocimiento de eso porque nos gustó en algún tiempo leer y estudiar sobre la Kabbalah. También nuestros estudiantes saben lo que es eso. Y en la Kabbalah judía dice, lo que pasa es que yo no puedo expresar a un Dios personal. O sea, es un Dios que tiene una relación conmigo. Y yo no puedo expresar con palabras a otra persona esa relación que tengo con Dios. Es decir, si conozco a Dios, es incomunicable, no lo puedo comunicar. Él tendría que revelársele a todas las personas. Y si hoy tenemos la noción de Dios, es porque Él se ha revelado a cada uno de nosotros. Sí, sería un Dios subjetivo, ¿no? Es una posición, no es otra, no quiere decir que yo esté afirmando, sino que estamos tomando de todo el bagaje de conocimiento que tenemos para poder afirmar la existencia de Dios. Me parece que también son muy honestos al decir no lo puedo comunicar, simplemente yo tengo esa relación con Él. Y también me parece muy honesto del agnóstico en cuanto a que no se cierra ninguna posibilidad, ¿no? Es escéptico. Y pues el escepticismo o la duda nos puede llevar
a conocer, ¿no?